En los videos que les paso hoy, lo que quiero hacer es un repaso de la Edad Media, fundamentalmente de los estilos románico y gótico. Lo voy a trabajar de manera comparativa, sobre todo cuando hablamos de arquitectura religiosa y de escultura. Y lo voy a dividir en varios videos porque es más fácil y me posibilita subirles los videos a YouTube y después compartírselos. En este primer video vamos a trabajar lo que es arquitectura religiosa. Lo que voy a hacer es hacer un repasito básicamente de los elementos estructurales que diferencian una arquitectura de la otra, planta y fachada. Primera aclaración para hacer en este momento es que recuerden que estamos hablando del desarrollo que se da en la Edad Media, fundamentalmente en lo que es la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, que comprende de los siglos 9 a 14 o 15, con una división en el medio alrededor del siglo 11-12, depende de la zona geográfica. Entonces estaríamos hablando de la Alta Edad Media para los siglos 9 a 12, si quieren llevarlo muy lejos, y la Baja Edad Media entre el siglo 12 y el siglo 14 o 15. Como estilos artísticos relacionados con esos periodos, vamos a tener al románico asociado a la Alta Edad Media y al gótico asociado a la Baja Edad Media. Dentro de lo que es la arquitectura y fundamentalmente la arquitectura religiosa, aunque no es exclusivo de la arquitectura religiosa, sino que se da en otras tipologías también, vamos a encontrar que los elementos estructurales de la arquitectura románica es el arco de medio punto, recuerden que es el semicircular, la bóveda de cañón corrido, que es la que se desprende espacialmente de un arco de medio punto, y la bóveda de crucería, que es cuando se cruzan dos bóvedas. Por otro lado, empiezan a aparecer de a poco a lo largo del románico los contrafuertes, que van a ser incipientes y que van a ser bastante reducidos con respecto al otro estilo, si lo hablamos comparativamente, que esos elementos son los que permiten que la arquitectura se mantenga en pie. Con respecto a los materiales utilizados durante este estilo, vamos a tener fundamentalmente la piedra, el sillar o el sillarejo y el sillarejo en realidad, la madera, que sirve para las estructuras exteriores en techo, para armar el armazón, valga la redundancia, y la tejuela para el recubrimiento exterior de los techos. Con respecto al gótico como estilo, los elementos estructurales son el arco ojival o apuntado, la bóveda de arista, que es la bóveda que genera una línea en su recorrido, la bóveda de crucería, los contrafuertes que ya empiezan a tener cada vez más preponderancia y son fundamentalmente los que permiten la gran altura de las catedrales y la liviandad y la espacialidad interior, y los arbotantes que contribuyen a descargar los pesos sobre los contrafuertes. Estos dos elementos se dan del lado exterior de la arquitectura. Y los materiales que se utilizan dentro de este estilo son la piedra, también el sillar y el sillarejo, la madera y la tejuela con las mismas utilizaciones que en el estilo anterior, el vidrio y el plomo, porque recuerden que dentro de la arquitectura religiosa uno de los grandes componentes es la iluminación que se va a dar a partir de los grandes ventanales que poseen las catedrales. Por lo tanto, estos dos materiales van a tener una gran importancia dentro de este estilo. Siguiendo la división visual que teníamos en las diapositivas anteriores, lo que les presento sobre la izquierda de la pantalla son imágenes del arco de medio punto, la bóveda de crucería, la bóveda de cañón corrido en la parte inferior y cómo se ve de adentro
una bóveda de crucería cuando lo que tenemos son las nervaduras, que son ese dibujo que tienen como que sobresale la piedra desde la pared, eso se llama nervadura, y en las bóvedas de crucería suele aparecer este elemento, que en algunos casos es decorativo, pero también resulta en un gran soporte para la descarga de los pesos de las bóvedas. Por lo tanto, lo que tienen ahí son esos 4 elementos. Y sobre el lado derecho de la pantalla, lo que tenemos son los elementos estructurales del gótico. Si ustedes ven ahí, tenemos el corte de lo que sería una catedral y vemos la gran nave central, que es la más alta de todas, con el corte que muestra el arco ojival. Y si bien no se ven las bóvedas, si nosotros recorremos el espacio longitudinalmente, nos vamos a encontrar recorriendo una bóveda de arista. Y además lo que ven es cómo aparecen los contrafuertes, que están marcados como esa botarel o esa pared exterior, los arbotantes que conectan las bóvedas con el contrafuerte, y bueno, ahí están marcados también los pináculos y los pilares internos que aparecen como soporte compuesto. Con respecto a ese nombre de arco formero, es porque dentro de las arquitecturas lo que vamos a tener es que cuando un pilar se conecta con otro a través de un arco, hay como una especie de carga o nervio que aparece desde el lado interior, que también se ve en la bóveda de cañón corrido que tienen en la otra imagen. Ese arco que parece sobresalir se llama arco formero y aparece en los dos casos. En esta diapo lo que les estoy presentando son diferentes tipos de planta. Vuelvo a lo mismo, sobre el lado izquierdo lo que tenemos son plantas de tipo románica en toda su evolución estilística. Vamos a partir de las plantas que aparecen en la parte superior, en donde son plantas que forman como un único espacio interior, si bien tienen los pilares y están definidos en la parte superior por los ábsides, que son esas formas semicirculares que coronan la planta. Tenemos un único espacio sin demasiados cortantes o sin espacios que queden por fuera de esa gran estructura. Recuerden que cada uno de esos puntos o pilares que aparecen lo que hacen es definirnos las plantas. En estos casos tenemos siempre plantas de 1 a 5 naves. En este caso, las 4 plantas que están presentes son de 3 naves, una nave central y 2 laterales. Y lo que vemos también es que llegando a los ábsides de esas plantas, nos encontramos con una especie de crucero, sin ser un crucero, ni sin ser un transepto, nos marcan el lugar más importante dentro de la planta de la iglesia. Y en los dos casos inferiores de esa imagen, lo que tenemos son 2 plantas que ya evolucionaron hacia una cruz latina. Entonces vamos a tener un transepto o crucero que tiene brazos alargados, ya formando esta idea de cruz con un brazo longitudinal más extenso que los otros 3 brazos. Por eso ya queda formada la cruz latina. Todos estos espacios se recorren fundamentalmente por el lado exterior de las naves para ir apreciando toda la espacialidad de la iglesia. Y lo que también tenemos presente es que en las 2 plantas superiores tenemos arcos de medio punto y bóvedas de cañón corrido, y ya en las partes inferiores, en las plantas inferiores, si ustedes ven que tienen como una crucecita, ahí lo que nos está marcando es una bóveda de crucería, que quiere decir que tiene una bóveda de cañón corrido que se cruza con otro y forma ese crucero. Y en el lado izquierdo de la pantalla lo que tenemos son 2 plantas góticas. En los 2 casos se considera que es una cruz latina, si bien en el caso más
más de la izquierda, no sobresalen los brazos, sigue siendo considerada una cruz latina. Lo que vamos a tener es que en este tipo de plantas el crucero o ese transepto, que también lo pueden encontrar así, se adelanta en el espacio, que quiere decir que está más cerca de la puerta y genera un ábside con una girola o deambulatorio mucho más profundo, mucho más extenso, porque genera toda una idea de recorrido a través de toda la iglesia. Entonces se transforma de un ábside simple o triple a una gran girola o deambulatorio. En el caso de las dos catedrales que tenemos ahí, están marcadas todas las bóvedas de crucería. En uno de los casos tiene 3 naves, en el otro tiene 5. En el caso de Chartres tiene 3, en el caso de Notre Dame de París tiene 5. Y las características que se presentan acá es que además están muy marcados todos los contrafuertes y los 3 pórticos. Acuérdense que en el gótico ya se pasa a tener un sector de puertas o ingreso a los pies de la planta, y en los laterales sobre el crucero o transepto también va a tener ingreso. En el caso de las fachadas, yo les puse un ejemplo de cada una como para no complicarlas. Lo que vamos a tener es sobre el lado derecho una fachada de tipo románica. Lo que tenemos ahí presentes es una estructura muy sencilla con un pórtico central marcado por un gran arco de medio punto que tiene un tímpano, que tiene arquivoltas y jambas, que son esas molduras que tiene marcando el acceso. En este caso particular tiene un rosetón porque empieza a trabajarse la idea del ingreso de luz a través de un rosetón en la parte superior, que es esa forma circular que tiene en la parte central de la fachada. Y tiene también arcos ciegos que son puramente decorativos dentro de la moldura. Además, todo esto va a estar acompañado por una torre que es campanario y en la parte inferior e interior de la torre también va a estar el baptisterio. Es una fachada muy sencilla porque el románico se caracteriza por tener estructuras muy sencillas dentro de lo que es decorativo y puede ser asimétrico, no necesita o no requiere tener una doble torre o no necesita tener mayores decoraciones que esas. Porque la propuesta teológica es del desarrollo de una arquitectura que no sea contemplativa, sino que sea que incite al recogimiento y al pensamiento. En el caso de la arquitectura gótica, que es la que tenemos a la derecha, lo que tenemos es una fachada muy característica dentro del gótico. Van a ver que se replica por toda Europa y son fachadas que ya empiezan a recargarse desde lo decorativo, que está marcado por grandes arcos ojivales que marcan los accesos. Aparecen los gabletes, que también son decorativos, que es esa forma apuntada que enmarca de alguna manera el pórtico, y va a tener esculturas de distinta carga, que lo vamos a ver en el otro video. También tiene torres, pero si ustedes comparan una fachada con la otra, lo que van a encontrar es que las fachadas románicas son más robustas, más desarrolladas a lo ancho, y las fachadas góticas se desarrollan a lo alto. En este caso también tenemos un rosetón central y las torres no necesariamente tienen que ser simétricas o espejarse una con la otra, sino que pueden ser distintas. En estos casos son los dos campanarios, pero en una de ellas también se encuentra el baptisterio.